Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a este ciclo de charlas online, a este conservatorio cuyo eje transversal, denominador a todas, fue la educación en tiempos de pandemia y pospandemia. Y esta noche tenemos el honor de contar con disertantes de lujo, como es la doctora Cecilia Cross y los señores supervisores Walter Kraft y Paul Dani. El tema de hoy es la gestión intermedia. ¿Sí? Vamos a pasar directamente al primer disertante, que es el señor supervisor Walter Kraft. Walter es profesor de educación física, se recibió en el Instituto Romero Brest en el año 1987, realizó la licenciatura en educación en la UNLA, en la Universidad de Lanús, se recibió en el año 2006, fue supervisor adjunto primero y después pedagógico, ha comenzado en el año 2007, actualmente es el supervisor de los distritos cuarto y quinto desde el año 2009, fue capacitador de CEPA y actualmente tiene las cátedras en el profesorado Eccleston de Avellaneda desde más de 18 años, con cátedras ligadas a la didáctica de la enseñanza. Entre otras cosas, también es músico. No voy a decir que fue jugador de básquet porque sería de más, lo dejo en compañía del señor supervisor Walter Kraft. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me toca romper el hielo hoy. Buenísimo. La UNLA es la Universidad de Lanús, ¿no? No, Avellaneda. gracias. Detalle, porque si hay alguien de la UNLA se ofende, ahí lo vi a Martín Tornatore, que es también egresado. Así que una aclaración nada más. Bueno, buenas tardes. Agradezco como siempre la invitación. Antes que nada quiero enviar un abrazo a los profesores y profesoras, reconocer el esfuerzo, el compromiso, la creatividad que están poniendo en juego desde que comenzó la pandemia. Voy a tratar de presentar 3 o 4 cuestiones en relación a esta etapa de suspensión de clases presenciales. Se estuvo instalando en este tiempo la idea de que estamos yendo hacia un nuevo paradigma educativo, que ya no será la misma escuela, que habrá una nueva normalidad. Siempre durante las crisis los sectores dominantes tratan de aprovechar la situación para imponer nuevas reglas. Montados sobre la emergencia, cuelan proyectos que siempre tuvieron en carpeta. Si aceptásemos la idea de que realmente se acerca un cambio, la discusión sería ¿cuál cambio es el que queremos? Primero, quiero contar de manera muy simple cómo se instalan los nuevos paradigmas. Un primer mecanismo es la gestación de profecías autocumplidas. En este caso, quien ostenta el poder plantea ideas negativas sobre aquello que quiere cambiar. Las repite muchas veces, instalando la necesidad del cambio y generando sentido común. Pone toda su energía en mostrar los problemas en lugar de solucionarlos, luego consigue quienes adhieran a la idea, promueve el cambio y de a poco lo va naturalizando. Más adelante, cuando llegan los nuevos actores, aquellos que aún resisten son criticados por no aceptar la modernización. Con el tiempo, la memoria histórica se pierde y lo nuevo, aunque no sea lo mejor, ya es lo normal. Elegí contar un relato corto sobre la naturalización de los nuevos paradigmas. Empieza así: Anita es curiosa, le gusta aprender. Un día se para a mirar cómo su mamá cocina pescado frito. Ve que le corta la cabeza y la cola al pescado, que pone aceite al sartén, que pone al fuego la sartén con el pescado y lo condimenta. Entonces Anita le pregunta por qué le cortás la cabeza y la cola al pescado. La mamá le dice que así lo aprendió de la abuela. Como Anita es muy curiosa, va a buscar a la abuela y le pregunta por qué le enseñó a la mamá a cortarle la cabeza y la cola al pescado para cocinarlo. La abuela le dice que así lo aprendió de la bisabuela. Anita, que era muy curiosa, va a preguntarle a la bisabuela, que ya era muy viejita, por qué le había enseñado a la abuela a cortar la cabeza y la cola al pescado para cocinarlo. Y la bisabuela le contesta: le cortábamos la cabeza y la cola porque la sartén que teníamos era muy chica.
Muchos cambios se imponen porque se acepta lo dado sin cuestionar, sin ser curiosos como Anita, sin buscar los motivos de los cambios y sin buscar mejores soluciones. Sostengo que no debemos naturalizar el nuevo paradigma que nos quieren imponer. Temo que sea un paradigma deshumanizante. Desde hace más de una década, el Ministerio de Educación de la ciudad fue forzando cambios en busca de tener una mayor injerencia política en la vida del sistema educativo. Lo hicieron mediante la instalación de múltiples programas, la cooptación de áreas, la creación de coordinaciones, gerencias, subgerencias, que dependen todas directamente del poder político. Otro aspecto clave fue el avance del negocio informático, ya no como facilitador de la tarea docente, sino reemplazando parte de la tarea de los supervisores, directivos y docentes. Estos cambios debilitaron el sistema, lo atomizaron, y los más afectados fuimos los trabajadores, los representantes sindicales y los cooperadores. Reitero que esto no empezó con la pandemia. Recordemos el avance de la gestión política sobre las juntas de calificación, sobre los profesorados, sobre la inscripción de alumnos y docentes, y ahora sobre las designaciones de los docentes. La pandemia resulta ser la excusa perfecta para introducir nuevos cambios. Y no alcanza con cuestionar o rechazar estos avances, considero que es necesario combatirlos. Pensando desde el punto de vista pedagógico de esta etapa y acordando con algunas ideas vertidas por Carlos Scliar, podemos observar que con el distanciamiento, la educación desdibujó su forma. Scliar observa que la modalidad más utilizada en este tiempo fue la de enviar material a los alumnos, recibir la tarea realizada y juzgarla. La continuidad educativa es apenas una caricatura de la escuela que solemos ser. La escuela, pensada como ese lugar maravilloso de encuentro, de tiempo disponible, liberado, donde se puede pensar, jugar, crear, se transformó en un lugar frío, plagado de tareas, una suerte de ensayo de las responsabilidades de la vida futura. Estamos frente a un formato de emergencia, no de continuidad. Y esta experiencia no es peor por el inmenso esfuerzo y la empatía que están poniendo los docentes, por su creatividad. Por eso considero peligroso naturalizar o romantizar la llamada educación remota o a distancia. Hace unos pocos días se nos ha pedido aportes para un protocolo de vuelta a las clases. Considero que más que entretenernos pensando en la vuelta sin demasiadas precisiones epidemiológicas, debemos concentrarnos en insistir en la necesidad de garantizar el acceso y el acompañamiento a los alumnos y alumnas, ya que hay muchos que todavía ni siquiera pudieron hacerlo, pudieron conectarse. La pandemia ha dejado en evidencia varias cosas. Quizás la más notable fue la falta de equidad para acceder al aprendizaje. La brecha tecnológica hizo que a las familias más vulneradas se les haga casi imposible tener una mínima continuidad pedagógica. Eso se da porque la verdadera brecha es económica y el distanciamiento es de clase social. Sin una presencia más efectiva del Estado, la equidad educativa es solo parte del título de una subsecretaría. En cuanto a la educación física, con la entrega de los cuadernillos de contenidos priorizados, la comunidad educativa recibió un claro mensaje sobre lo que es importante y lo que no. Los cuadernillos entregados a las familias no incluían la educación física ni el arte. Recién ahora están por salir unos nuevos cuadernillos con contenidos de las materias especiales. Cuando los vi por primera vez, me pregunté en qué niño o niña están pensando cuando en un contexto de miedo y de sedentarismo producido por el aislamiento y también por la información que va circulando, no resultan prioritarios el juego y el movimiento, la música y la plástica. Dudo si realmente se considera el derecho de la niñez a una educación integral, a una educación de calidad. Ante este mensaje, con los docentes del distrito o de los distritos que superviso, trabajamos sobre las percepciones sociales y el aporte de la educación física a esa educación integral. De las reflexiones resultó una definición sobre cuál es el valor formativo de la educación física. Y dice así: aprendemos y enseñamos educación física porque buscamos habitar nuestra corporeidad conociéndonos y queriéndonos, con seguridad, alegría y placer.
Aprendemos y enseñamos educación física para expresarnos en movimiento, para transmitir nuestros saberes corporales y recordar la tradición lúdica. Aprendemos y enseñamos educación física porque queremos conectarnos con nuestro interior, con los otros y con el medio, porque queremos construir un proyecto de vida personal y colectivo que sea pleno, para ejercer nuestra libertad y contribuir al logro de una sociedad y un mundo mejor. Así como las condiciones de aprendizaje fueron muy afectadas, también lo fueron las de enseñanza. Recogí de los docentes de educación física datos y opiniones sobre su trabajo en esta etapa y encontré que existen preocupaciones por el lugar que ocupa la educación física en las instituciones educativas. También estuvo muy presente la gran frustración al no recibir muchas devoluciones de las propuestas virtuales que envían a las casas. Interpreto que lo priorizado por el Ministerio y muchas conducciones irradia en las familias, que por ende otorgan mayor importancia a las tareas enviadas por las maestras de grado o de sala, dejando de lado la realización de las actividades de las materias especiales. También se planteó que la exigencia en este contexto nos estaba afectando física y mentalmente, que sentimos la necesidad de desconectarnos, que esperamos que algunas conducciones demuestren mayor empatía, comprendan las características de nuestro trabajo, que valoren lo realizado y que midan las exigencias. Les voy a dar algunos datos sobre la carga de trabajo que tuvieron los docentes, de educación física en particular, durante esta etapa del año. En promedio, están a cargo de aproximadamente 250 alumnos, de 12 grupos. Algunos docentes llegan hasta tener hasta 400. En su mayoría trabajan en 3 instituciones y responden a las distintas conducciones con sus distintos estilos. La mitad comparte su computadora o el celular con la familia. Tienen un promedio de atención continua y simultánea de 5 plataformas virtuales. La mitad recibió menos del 15% de las devoluciones de los trabajos que envió a los alumnos. El 50% de los docentes además tiene otros trabajos. El 80% tiene familiares a su cargo. Y solo el 13% considera que tenía los conocimientos suficientes para desarrollar este tipo de tareas. Estas condiciones de vida y de trabajo son las que sostengo que deben ser considerados a la hora de medir las exigencias. Pero por otra parte, los profesores y profesoras también manifestaron el orgullo de ser docentes, de enfrentar los escollos de la coyuntura y de trabajar en equipo. A la distancia pudieron revalorizar su tarea, el trabajo en el patio, en el agua, en la naturaleza, el enseñar desde la vivencia, el que se aprende con el otro, sabiendo que sin el otro no se aprende. En relación con esto que fui planteando y a modo de cierre, voy a presentarle algunas propuestas. Primero, para que haya mayor equidad educativa, debe garantizarse el acceso a la conectividad y a los dispositivos suficientes y de calidad tanto para los docentes como para los niños y niñas. Segundo, cuando estén dadas las condiciones para volver, conscientes de lo que perdimos, debemos centrar los esfuerzos para recuperar principalmente las experiencias sociomotoras, las lúdicas y las del medio natural y acuático. Tercero, se debe formar a los docentes para cumplir las tareas informáticas con una mirada pedagógico-didáctica, sin depender de instancias externas. En cuarto, para la real valorización, para que se valoren las materias especiales, propongo elevar el rango de la supervisión coordinadora a la de dirección de área de educación física. Quinto, para la formación de equipos de trabajo en las escuelas que comprendan las características de cada materia, propongo que se establezca en el estatuto docente un cupo de acceso de maestros curriculares a los equipos directivos de al menos una tercera parte, y que en las escuelas intensificadas ese número sea mayor. Y por último, sexto, creo que ya es tiempo de que, reconociendo el valor que tiene la educación física en la actualidad, se debería ya pensar en instituir un aumento en la cantidad de horas
de clase de nuestra materia en las escuelas. Por lo menos 1 hora más en la jornada simple, llegar a 3 horas, y 5 horas por lo menos en la jornada completa. Estas, junto a otras propuestas, deberíamos poder lograr instalarlas en la agenda con fuerza para un futuro cercano. Bueno, hasta acá llegan mis propuestas y mi aporte, les agradezco mucho, mucho la escucha, espero haber cumplido con el tiempo y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, Walter, por la exposición. Estamos abiertos a preguntas. Antes, una pequeña aclaración. Si bien ADEF es el gremio de todos los curriculares, aclaramos que el ciclo de charlas es un conversatorio, no un conservatorio, aunque también tenemos profesores de música en nuestras filas, y gracias por la aclaración a mis compañeros. Ricardo dice, desde ADEF apoyamos el reclamo de los supervisores en la incorporación a la plataforma a los actos públicos en línea. Bien, dejamos abierto a preguntas. Bien, vamos a dejarlo para el panel final. Continuamos y voy a presentar al profesor Paul Dani, supervisor de Educación Física de la Región 1, rector titular en uso de licencia del Colegio número 2, Distrito Escolar Primero, Domingo Faustino Sarmiento, integrante de la Cátedra de Didáctica General en los tramos pedagógicos de la UTN de Avellaneda, ahora sí es Avellaneda, director del Grupo ECOS, Recreación Ambiental. Bueno, aquí estamos. Saludos a todos los compañeros y compañeras aquí presentes. Es imposible por ahí avanzar si no retomamos algunas cuestiones que Walter Kraft lanzó, porque son pertinentes y en verdad siguen una línea, tranquilamente pueden seguir una línea de desarrollo que impacta incluso a nivel secundario, ¿no? Pero en términos generales es cierto que hay algunas cuestiones que van avanzando en torno a la tecnoeducación que hace falta mirar con cierto ojo crítico y con cierta mirada de cuidado, si se quiere, porque evidentemente es ese uno de los planteos interesantes o complejos a los cuales nos quieren someter en esta estructura de mercado educativo también y demás, seguramente de la mano de algunos asociados en los ámbitos de gestión política tranquilamente. Pero yo creo que hay algo interesante que nos está pasando, que tranquilamente, creería yo, puede llegar a ser el foco de resistencia de ciertas cuestiones que creemos no pertinentes para nuestro espacio de educadores. Puntualmente, uno de esos elementos tiene que ver con la fuerza vital del cuerpo docente puesta al servicio de la tarea educativa en el contexto que estamos llevando adelante. Una fuerza vital que, a pesar de poder contar con conectividad, esta conectividad no tendría sentido si realmente no hubiera una disposición docente que garantice que algo suceda en esa conectividad y que tenga más que ver, como plantea Scliar también, con la comunicabilidad. En realidad, el peso mayor de nuestra intervención tiene que ver con eso. Es nuestra manera de poder vincularnos con nuestros actores en el terreno de la educación y que hoy por hoy no solamente se restringe, aunque son los prioritarios, al espacio de los chicos y chicas en situación o en el rol de estudiantes, sino con esta lógica de escuela devenida en territorio, se nos abren un sinnúmero de posibles otras intervenciones, buscando incluso posibilidades de alianzas sociales que permitan poder despejar algunas cuestiones complejas en torno a cuál es el rol de la escuela en la comunidad. Por eso diría yo que en charlas anteriores incluso hemos hablado de cómo es que el comportamiento de la escuela se montaba sobre su comportamiento histórico, cultural y demás. Es interesante que lo que nos está pasando en realidad está en constante devenir. No hay una estructura fija que tengamos que aprender asociada a un comportamiento a realizar, que es el efectivo, es el acertado, es el que hay que,
sino que constantemente estamos en un proceso de intento de adaptación para poder cumplir nuestro cometido, y eso tiene que ver con la lógica del devenir, ¿no? Y este devenir va creando escenarios de un posible retorno. Un posible retorno que es indispensable definir en términos de corresponsabilidad, porque un posible retorno a la estructura organizacional escuela va a obligar a que el Estado o el gobierno a cargo de la gestión estatal pueda garantizar ciertas cuestiones. Otras cuestiones las tendremos que garantizar nosotros, como por ejemplo esto que nos está pasando ligado a la comunicabilidad, que tiene que ver con el sentido de este vínculo desarrollado a través de la disposición del docente de poder querer que suceda algo en esta cuestión de la comunicabilidad y demás. Cosas para decir que están sucediendo, por suerte, en la mayoría de las escuelas, pura y exclusivamente sostenidas por la fuerza vital del propio docente, de los propios actores institucionales, salvando incluso las brechas digitales, porque lo que no puede garantizar el Estado o el gobierno, lo está garantizando el propio docente, la propia estructura organizacional de la escuela, con su presencia corporal directa, por ejemplo, en las entregas de canasta, que se han transformado, por lo menos en el nivel medio, en un espacio de intensidad y atravesado por una lógica y sentido comunicacional efectivo, si se quiere. Es ahí donde aquella persona que no pudo acceder al espacio, al dispositivo y demás, accede al vínculo sostenido por el docente. O es el docente, como ha sucedido, por ejemplo, en la región 1, en la escuela Padre Mujica, es el propio docente o el núcleo docente que organiza la posibilidad de autogestar el acceso a dispositivos. No el Estado, no el gobierno. El Estado somos todos. En alguna medida pareciera ser que hay actores dentro del escenario del Estado que sí pueden garantizar ciertas cuestiones, y acá sostenidas, como siempre decimos, por esta cuestión de lo vincular que garantiza, lo vincular que atraviesa el escenario escolar o el escenario de las escuelas. Por eso decimos, no es lo mismo conectividad que comunicabilidad, y no es lo mismo estar la disposición o estar conectado al dispositivo que la disposición del docente para que algo suceda ahí. Esta cuestión de la fragilidad en la que nos vemos atravesados, no solamente los estudiantes de las escuelas, sino también, como dijo Walter, los docentes, con escasez de dispositivos, con tiempos desdibujados, un cronosistema escolar que no solamente impacta en la lógica de la rutina de las escuelas en los chicos, sino que también impacta en los adultos. Tratar de reponer algo de humanidad en todo este devenir, creo yo que es gran parte de la tarea de lo que estamos en los equipos de gestión, y en los microespacios están los docentes haciéndolo. Los docentes son los que ponen el freno, los que ponen a viva voz el reclamo, bueno, hasta acá estamos dispuestos, más allá no, y está sucediendo eso en algunos espacios, y que ayuda a reconfigurar sobre qué estructura se va a montar el regreso, ¿no? En este contexto, diría yo que, y en consonancia también con lo que plantea Walter, hay algo sustancial que nos está sucediendo, y no solo a los profes de educación física, que tiene que ver con varias discusiones que se abren, ¿no? Pero una de esas discusiones que se abren concretamente hoy es el lugar del cuerpo en la escuela. Esa cuestión ligada a tratar de rescatar lo emocional en la vinculación. No hubo manera de que pudiera circular un sentido en la propuesta didáctica si no fuera sostenido previamente por una vinculación clara y sentida, y que dé lugar a las existencias de los chicos y chicas, y también del propio docente, porque no hay manera de que pueda ejercer cierta disposición ese docente si no es a través del deseo de poder hacerlo. ¿Se entiende esto? Y cuando uno pone en juego el deseo, está claramente abriendo su existencia, en este caso al otro, porque estamos concretamente frente a un hecho comunicacional. Desde este punto de vista, diría yo que tenemos los docentes
tenemos herramientas para poder sostener cualquier tipo de embate ligado a estos nuevos paradigmas que por ahí disocian las propuestas educativas y las quieren sintetizar o simplificar simplemente en un soporte tecnológico que garantice el flujo de información. Los docentes y las escuelas, por suerte, nos estamos dando cuenta ya hace rato que son otra cosa, y la presencia, la corporeidad puesta en situación de vínculo de enseñanza, de vínculo de logro de aprendizaje y demás, es algo que evidentemente no puede ser soslayado. Por eso digo yo, es algo ligado a cuál sería el lugar que ocupa el cuerpo en la dimensión escuela, no solamente para la educación, solamente visible, no solamente ahora que está sucediendo, sino cuando imaginemos los hipotéticos reencuentros. Yo no me imagino a un profe de matemática queriendo recuperar sus contenidos, sentando a sus chicos y chicas 1h20, 2 módulos dentro del aula, sin que medie alguna cuestión de intervención o permiso para lo corporal. Yo no me imagino un recreo solamente pedagogizado, donde no haya posibilidad de poder revincularse con el otro, con sus compañeros y demás. Me parece que es un escenario interesante, de complejo, pero que seguramente va a estar resuelto por algunas cuestiones protocolares, muy, como todo protocolo, muy prescriptivas, muy directas y demás. Y la pregunta que uno se hace a esta altura, y lo que estamos intentando responder a nivel de gestión es, ¿cuál es el permiso de singularidad escolar que puede llegar a tener una institución a la hora de pensar el regreso? Y ahí se abre un camino sumamente interesante, que no solamente pone en crisis las lógicas de cómo pensamos el cuerpo dentro de los espacios escolares, sino también cómo pensábamos ese cronosistema, cómo pensábamos esa manera de transitar la escuela, y ahí nos metemos con los formatos escolares. ¿Cómo pensamos que literalmente puede llegar a ser posible un escenario de encuentro donde sabemos que no va a ser para toda la población, donde sabemos que nuestros directivos están relevando hoy con qué personal, docente, no docente, auxiliar, secretaría, van a contar, porque muchos de ellos van a estar todavía impedidos de regresar. Quizás no haya profes de matemática, y resulta que matemática resulta ser muy importante para que los chicos de quinto transiten y demás. Seguramente aparecerán las aulas asociadas o las aulas integradas. Quizás sea deseable pensar en respetar las grupalidades y demás, porque eso es emocionalmente interesante, que puedan ser vividos por los chicos cuando regresen y demás, pero ya sabemos que seguramente va a ser imposible pensar en grupos superiores a 15 personas, y seguramente haya necesidad de transitar nuevas grupalidades. Todo esto trastoca en alguna medida la lógica del régimen académico, que evidentemente es una de las facetas que puede quedar con la posibilidad de ser resuelta singularmente, en base a las necesidades de la propia escuela, en base al perfil de quienes transitan esa escuela, y en definitiva, diríamos, también es cierto que vamos a estar muy atravesados por un déficit de salud complicado a nivel psicológico y emocional. Eso ya se está anticipando. Por lo tanto, diría yo que pensar la escuela del retorno nunca va a ser pensar la escuela previa al retorno. E incluso diría yo, y volviendo a las cuestiones por ahí ligadas a qué tipo de experiencias vamos a querer garantizar en este nuevo escenario, ¿no? Pareciera ser que una de las experiencias o algún tipo de experiencias ligada a reponer la corporeidad y reponer lo lúdico, aquello que en el jardín, aquello que en la primaria está muy presente, diría yo, es hora de que empiece a reponerse, por lo menos pensando en las lógicas de recuperación de la salud, recuperación de los estados emocionales saludables, garantizando vínculos saludables y demás, empiecen a suceder incluso en los espacios de la educación secundaria.
el arte, por ejemplo, como momento y espacio para simbolizar, para canalizar, para transferir. Yo diría que si nos damos cuenta que en definitiva la escuela está transitando un escenario realmente que nos puso en situación de fragilidad por varias razones, seguramente vamos a tener que garantizar que esas fragilidades o esas precariedades se van a hacer presentes. Por lo tanto, diría yo que uno de los fines o de los objetivos sustanciales en esta construcción del retorno va a ser concretamente prestar extrema atención a las existencias de todos los actores. Cuando digo existencias, literalmente es dar lugar a la emocionalidad que nos ha transitado todo este tiempo y que ahora quizás nos permita un nuevo tránsito en el momento del regreso. Sería, y también parafraseando a Scliar, esa la urgencia. No hay mayor urgencia que la existencia misma de cada uno de los actores en el terreno de la educación. Y diría yo que esa existencia debería cargar de sentido y significado a cualquier intervención didáctica, pedagógica, porque convengamos que además de desanclarse los cronosistemas, de desanclarse los objetivos que nos preparamos a principio de año para desarrollar este año y demás, incluso diríamos habría que revisar los diseños curriculares en torno a lo que viene. Tenemos muchas herramientas y recursos para poner hoy en juego, hoy mismo para poner en juego y poder ir en esta línea de respetar las existencias y demás, que pasen cosas con sentido. Esto no implica dedicarse a otra cuestión que no tenga que ver con lo escolar y demás. No, es sencillamente empezar a interceptar las inteligencias que aparecen en ese escenario de las propias existencias para poder construir intervenciones con sentido. Porque si realmente no logramos eso, no sé si el aporte final es realmente contraproducente en torno a lo que estamos viviendo todos los actores, no solamente los chicos, las chicas, sino también los docentes. Si no aparece el sentido, y ese sentido sostenido de una manera realmente humanitaria, que nos permita una escuela ser hospedadora, pero hospedadora no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes que van a ir a seguir construyendo sus vínculos ahí y demás, diría yo que incluso hay que pensar el retorno en términos de curaduría de escuelas. ¿Cómo queremos que ese escenario, que va a estar atravesado por la frialdad extrema de los protocolos, la distancia, el 1,5 metros, el 2 metros, en educación física están proponiendo, si hay actividades de movimiento y demás, los 10 metros, los 5 metros, digo, va a haber una fragilidad enorme. Por eso la urgencia de poder pensar cada intervención en clave de respetar las existencias, que no es otra cosa que humanizar de plano cada una de las intervenciones. Y si eso nos obliga a pensar que no es el momento para la hora de matemática y sí para la hora de un espacio integrado, donde la matemática puede estar con cierto sentido apoyando estas lógicas, no quisiera creer que entramos en un terreno de patológico que realmente no nos permita sumar potencia de transformación a esta escena, ¿no? Diría. Por lo tanto, en ese terreno creemos que estamos ahora trabajando las gestiones individuales con cada rector, cada grupo docente y demás, dando permiso para repensar, dando permiso para parar la escena, esta dinámica que a veces tiende a acelerarse porque los niveles de incertidumbre presente no es que se han mitigado. Puntualmente estamos en un momento donde se acrecienta más aún. Estamos en la escena del pico. Entonces, parar la pelota, ponernos a pensar, encontrar cuáles son los elementos singulares de cada uno de nuestros espacios de intervención y demás, incluido a través de estos encuentros remotos, garantizando que realmente haya comunicabilidad, haya cosas para decir. Nos está pasando por suerte en ESI, estamos recuperando un escenario de intervención complejo,
para la ESI, pero urgente. Ahí hay mucho para decir y por suerte los equipos escolares lo están haciendo. Complejo desde el punto de vista de que se abrió el escenario territorial y la escuela entra en las casas, pero muchas casas pueden ser un escenario complejo y realmente de cierta intensidad para ciertas existencias en cuanto a violencia, en cuanto a vulnerabilidad y demás. Entonces, es muy importante la calidad de intervención que tengan los docentes ahí, o las asociaciones a las que hacía referencia con organismos de territorio. Si el docente no puede intervenir porque está únicamente como vía remota, tener alianzas territoriales hoy es realmente una fortaleza para las escuelas que los están pudiendo lograr. Porque concretamente ejercen un escenario de intervención educativa en territorio con socios estratégicos, por decirlo de alguna manera. Así que por ese lado viene un poco lo que se está construyendo como escenario donde se podría llegar a montar la posible escuela en el retorno, pensando en los formatos de esa escuela, que deben ser singulares, que no deben ser homogéneos. No estamos pensando ni para la región 1, ni siquiera lo creemos pertinente. Obviamente esto está hablado con los compañeros supervisores pedagógicos. No hay un solo formato para el regreso. Seguramente puede llegar a haber un protocolo muy directo, muy lineal, pero ese protocolo nos tiene que permitir tomar decisiones situadas que realmente puedan aportar sentido a nuestras intervenciones, ¿no? Por ese lado andamos, con muchas más preguntas que respuestas, literalmente, a esta altura de las circunstancias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paul, por tus palabras. Queremos destacar la presencia, voy a decir en sala, pero en sus salas cada uno, del señor supervisor Pablo Rivelli, de la región 5 en Media, y la profesora Corina Masalbert, supervisora de educación primaria, y la señora supervisora Andrea Ortiz, supervisora de educación tecnológica. Dicho esto, ya no hay preguntas por el momento. Voy a pasar a presentar a la doctora Cecilia Cross, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es la rectora actual de la UMED, investigadora independiente del CONICET, con sede en el Centro de Innovación de los Trabajadores, CITRA, profesora asociada regular del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Actualmente está investigando saberes locales y conocimiento experto en la formación para el trabajo. Dicho esto, Cecilia, tus palabras. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo esta invitación. Aprendí mucho en la tarde de hoy, así que muchas gracias. Me parece que la intervención de Walter y de Paul trajeron claves muy interesantes para pensar este mundo tan complejo que es la escuela. Creo que todos leímos el texto de Scliar, así que está bueno, digo, pues estamos un poco conectados con eso. Yo formo parte, digamos, del Centro de Innovación de los Trabajadores, que es una unidad ejecutora de doble dependencia. Una unidad ejecutora de doble dependencia quiere decir que es un centro de investigación gestionado a la vez por UMED y por el CONICET. Ese fue, digamos, el modo en que yo llegué a la UMED, y a partir de ahí establecí mi vínculo con ADEF, que participa muy activamente de estas instancias, pero por ahí algunas de las personas que están presentes en la sala no han escuchado hablar del CITRA porque es una institución muy nueva y por ahí tampoco tanto de UMED. Y estamos tratando de generar en estas instancias, en estas instancias que son dos unidades académicas formadas desde una organización sindical,
que es el SUTER, pero con la visión estratégica de poder incorporar a la mayor cantidad posible de sindicatos que se puedan sentir interpelados por esta propuesta, con la firme convicción de que nadie conoce mejor de su trabajo que los propios trabajadores, que las propias trabajadoras. Entonces, un poco lo que yo quiero traer hoy es alguna reflexión más en clave de preguntas, si sirve como para alimentar el debate, ¿no? Porque, digamos, no, mal puedo yo hablar de lo que pasa hoy en las escuelas, salvo como mamá de adolescentes, tendría mucho para contarles, pero no me llamaron para eso. Y me parece que es muy interesante esto que decía Walter con relación a Anita, ¿no? Esta niña preguntona, ¿no? Que quería entender por qué se hacían las cosas y no solamente aplicarlas, porque es cierto que la primera reacción que a veces tenemos frente a una situación de crisis tan profunda como esta es aferrarnos, ¿no? Esta cosa del retorno, de volver. Bueno, de volver a no sabemos muy bien a dónde, ¿no? Porque en principio es cierto que recién ahora se está empezando a sentir con profunda fuerza, digamos, la pandemia en nuestra ciudad. No sé, desconozco si alguna de las personas que está aquí en la sala ha sufrido de cerca la enfermedad o alguna de sus consecuencias, pero también tenemos que ser capaces de pensar que estamos hablando de que en los próximos meses nos va a tocar atravesar una situación donde no solo nuestra salud, sino la salud de la gente que queremos se puede ver muy seriamente comprometida, ¿no? Entonces esto es una experiencia bastante inédita, ¿no? Digamos, ojalá que no, ojalá que todas las medidas que estamos tomando, que está tomando el gobierno y que estamos tomando en las instituciones educativas para ayudar a pasar esta situación de la manera más suave posible, sean muy eficaces, pero bueno, esta es una primera cuestión, ¿no? Entonces, a mí me parece que la pregunta también de Paul es muy interesante. ¿Qué pasa con el cuerpo, no? ¿Qué pasa con el cuerpo ahora que justo ahora pareciera como que el cuerpo del otro, el contacto con el cuerpo de los otros, puede ser la fuente de esa angustia, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta idea a mí me trae la reflexión que ya venía pensando para este conversatorio, que es un poco, ¿qué pasa con la idea de proyecto? ¿No? Yo soy investigadora, entonces siempre pienso en términos de proyectos, como me sale. Pero digo, la primera cuestión que me parece que está sobrevolando todo el tiempo es que la escuela, de alguna manera, se ha organizado alrededor de una idea de proyecto, ¿no? Esto de los años, de los cursos, de promocionar, de evaluar, siempre tiene que ver, y aunque desde varias tradiciones pedagógicas esto se viene cuestionando, ¿no? Esta cosa de, bueno, si la escuela tiene que ser productiva o la escuela tiene que ser el espacio del tiempo libre, tiene que ser el espacio de la creatividad, ¿no? Bueno, estas discusiones que parecían casi intelectuales, de golpe empiezan a tomar carnadura, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol hoy de la escuela? ¿Cuál es el rol hoy de las instituciones educativas? Mi sensación como docente universitaria, como rectora de una universidad, es que nada nos hace menos justicia que definir nuestras actividades como no esenciales. Es cierto que se ha puesto en cuestión la esencialidad de la presencialidad, perdón por la rima horrible, ¿no? O sea, lo que parece que no es esencial es la presencia, es el contacto cara a cara con estudiantes. Pero yo creo que nadie puede discutir a esta altura que la escuela y la educación en general, en todas sus expresiones, es la actividad esencial de la época, porque es de las pocas que todavía nos permite sostener alguna idea de proyecto, alguna idea de futuro, alguna idea de más allá. Porque creo que nadie puede poner en discusión que hoy la vida cotidiana de las familias, en muy buena medida, se organiza alrededor de las actividades educativas de sus integrantes cuando los hay, ¿no? Cuando hay integrantes en situación de formación, la vida cotidiana gira mucho más en torno a esa actividad que a cualquier otra, inclusive que el propio trabajo, ¿no? Entonces, la educación se ha vuelto como el campo esencial de reflexión, de experimentación, de práctica de ese mundo nuevo que están haciendo y que no sabemos muy bien
hacia dónde va a disparar. Entonces, a mí me parece que es importante poder volver a pensar qué proyecto, y poder rescatar otra cosa que también mencionaban antes, que es cómo se ha erosionado la frontera entre el ámbito público y el ámbito privado. Y en esto, si ustedes me disculpan la digresión, creo que es muy importante poder recuperar las experiencias desde el punto de vista de las mujeres, que en esto estamos un poquito más entrenadas que la mayor parte de los varones. No voy a decir, no hay que ser esencialista, ¿no? Pero digo, en líneas generales, las mujeres tenemos varias décadas de práctica en esto de compatibilizar, de superposición de lo privado y lo público en nuestra vida, ¿no? Rectora o no, si yo no me ocupo de que haya comida en la heladera, la comida en la heladera no va a llegar. Es cierto que yo no convivo con un compañero varón, que soy la única adulta de mi casa, eso también es verdad. Pero les aseguro que cuando convivía con compañeros varones también pasaba un poco de eso, ¿no? No importa de qué trabaje una, si el chico tiene pediculosis, se llevó una materia, o tiene que ir al pediatra, bueno, una puede eventualmente delegar, pero casi siempre, digamos, la interpelación viene un poco en esta medida, ¿no? Entonces me parece que poder recuperar un poco estas experiencias es una buena idea. Es una buena idea, y las escuelas son territorios donde, bueno, las mujeres muchas veces somos mayoría, ¿no? Entonces también esto es importante, y creo que también esto le agrega complejidad a este escenario, ¿no? Porque estas mujeres maestras son mujeres que también muchas veces tienen que ocuparse del cuidado y de la educación y la formación y de las tareas escolares, y bueno, en fin. Entonces creo que en este punto me parece que es interesante, porque tenemos un poco más de práctica en esto de que las fronteras entre lo público y lo privado no son siempre tan nítidas, para bien y para mal, ¿no? Esto, digamos, me parece que es una cuestión. Otra cuestión que me parece que es muy interesante, y otra vez con la idea de proyecto, es entender que la escuela y la práctica docente es un ámbito de producción de saberes pedagógicos que no siempre tenemos la capacidad de sintetizar y de sistematizar. Entonces, me parece muy interesante esto que planteaba Paul acerca de poder mirar las singularidades, ¿no? Alrededor de mi casa hay varias escuelas públicas. Una de ellas, que es la escuela en la que hizo la primaria mi hijo, es una escuela que tiene un curso por cada nivel, ¿no? Entonces es una escuela pequeña, plurilingüe, ¿no? Como tiene esa escuela gigante, digamos, y están a 3 cuadras de diferencia. Y no creo que las situaciones de las familias sean muy distintas, pero seguramente no es lo mismo gestionar cualquier eventual regreso, y habría que ver regreso a qué, porque también es cierto, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a mí me pasa, digamos, como laburante, que ahora digo, che, pero tan necesario era salir y estar, ¿no? 15 horas fuera de casa. Yo doy clases, escuchando ya en la Universidad Nacional Arturo Jaureche desde hace muchos años, los martes. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el martes? La lluvia, el frío. Bueno, no quería ni imaginar lo que hubiera sido estar dando esas clases ahí. Bueno, hicimos el encuentro en Zoom con mis estudiantes, y lo primero que dijimos todos fue, bueno, hoy qué suerte que podemos sostener este encuentro de esta manera, porque fue mejor para todos, ¿no? Y es mucho más trabajo, es cierto, dar clase en estas condiciones, pero qué maravilla que es terminar de dar clase 8:30 y 8:31 estar en casa, ¿no? Esto también, digamos, tiene sus ventajas. Entonces, bueno, recuperando un poco la idea de proyecto, no sé, que podamos también exigir y pensar que se puedan contemplar como parte de las tareas docentes la sistematización de estas experiencias, que tengamos estos espacios, que esos espacios sean reconocidos, y que efectivamente todas esas pequeñas innovaciones que vamos produciendo, todos esos pequeños despertares que vamos teniendo, porque creo que ninguno de nosotros es el mismo docente que era en marzo o en mayo, ¿no? Creo que nos va pasando un poco esto, porque bueno, digamos, esto lo digo además casi con un interés
más profesional, ¿no? Creo que sería como muy importante ejercer esto que se llama reflexividad, y que me parece que es la herramienta más potente que tenemos para enfrentarnos a un futuro que desconocemos. Entonces yo creo que es importante que los trabajadores, que las trabajadoras tomemos la idea de proyecto en nuestras manos y en lo posible tratemos de tener la iniciativa, estamos como en una posición de respuesta, y esa posición necesariamente nos implica jugar en, en una cancha que ya viene un poco marcada. Entonces me parece que esto que es muy interesante, y escuchando la calidad de las reflexiones que se están dando, bueno, convoco, invito a que tratemos de buscar la vuelta para que esta producción de conocimiento pedagógico realmente sea puesta en escena y en el mundo y nos permita tomar la iniciativa. Y finalmente la última reflexión que quería ofrecerles es, bueno, nosotros sabemos que la escuela en marzo de este año necesitaba profundas reformas, profundas revisiones, creo que nadie puede desconocer eso. Creo que nunca nos terminamos de poner muy de acuerdo en qué quiere decir todo esto, pero bueno, estamos de acuerdo en que habría que repensarlo. Y en esto me parece que los extracurriculares, y quienes me conocen de antes saben que no lo estoy diciendo solo porque estoy acá, tienen como una enorme potencialidad para ayudarnos a pensar la escuela otra vez, ¿no? Porque esta cosa de que matemática es importante, pero educación física no tanto, no, me parece que hace ruido por todos lados, porque las luchas sociales, porque las necesidades laborales, porque, bueno, todo eso está marcando justamente que poder volver sobre el cuerpo de niños, niñas y adolescentes, su cuidado, su respeto, bueno, me parece que viene siendo un tema muy, muy importante y muy interesante, porque el aprendizaje de idiomas, porque el aprendizaje y la práctica de las artes como modo de expresión, me parece que también ha ganado bastante en las luchas contemporáneas, porque todos y todas sabemos que si no podemos decir con los medios que tenemos a nuestro alcance lo que queremos y lo que necesitamos, terminamos acoplados, ¿no?, en un otro que nos habla y que nos dice qué es lo bueno y qué es lo que nos hace feliz y qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, me parece que dentro de este saber pedagógico, los curriculares tienen un montón de prácticas innovadoras que vienen llevando a cabo, ¿no? No en vano les encargan siempre los actos patrios. No en vano siempre los curriculares tienen que lidiar con el más allá del aula, ¿no? Y en este punto, digo, me parece que está bueno poder poner en valor ese saber pedagógico, porque creo que vamos a tener que poder pensar la escuela más allá del aula, y porque creo que nos tenemos que poder sumar a otros reclamos, por ejemplo, la inexistencia de espacios verdes en Buenos Aires suficiente como para que todos tengamos derecho al esparcimiento, al aire libre, ¿no? Digo, una cosa son los niños, niñas y adolescentes, o adultos, que viven en casa, y otra cosa muy distinta a aquellos que están en departamentos, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es aumentar terriblemente estas desigualdades, ¿no? Y el derecho a la salud hoy pasa también por la posibilidad de poder disfrutar del aire libre sin exponerse, sin... Entonces, bueno, hay creo que un montón de cuestiones para pensar, y creo que los curriculares tienen claves muy interesantes y muy innovadoras para poder pensar esto, porque seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo que me pasa a mí, que hay algo, digamos, que la escuela que teníamos hasta marzo no está resolviendo bien, cuando a todos los niños les encanta el deporte, y resulta que después para la clase de educación física cuesta un montón a veces que se enganche, que vengan, y les digo en la secundaria, ¿no? Les quiero contar que los chicos en la secundaria prefieren que llueva, y esto no me parece normal, cuando después lo único que quieren en la vida es hacer deporte y es jugar. Entonces, bueno, me parece que también es un momento para poder plantear cosas, reformas más de fondo, y aprovechar tácticamente un contexto en el cual el cuerpo, lo lúdico, la posibilidad de poder procesar situaciones de tanta angustia, bueno, nos dan una oportunidad de salir de esta mirada tan iluminista de la educación que hace aguas por todos lados, ¿no? Así que, nada, aprendí mucho, muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, y espero que algo de esto ayude a alimentar el debate.
Muchas gracias, Cecilia. Bien, antes de habilitar las preguntas, agradecemos la presencia de la señora supervisora Miriam Escribano en la charla. Bien, tenemos algunos comentarios de la profesora Adriana. Muy interesante poner sobre la mesa el tema de género. Bien, seguimos. A ver. Andrea Ortiz, la profesora y señora supervisora. Rescatar la esencia de las prácticas docentes, rescatando lo humanamente posible, es fundamental. Seguimos. De Pablo. No hay protocolo que dure más de un recreo. El deseo de los cuerpos en nuestra cultura es más potente que una línea marcada en el piso. Son dos comentarios que vamos bajando. Adriana Silver, la profesora. Qué contradictorio me resulta pensar que la población en general se desespera por salir a hacer actividad física o a moverse, no importa si arriesga la salud propia o ajena, y por otro lado la educación física se encuentra tan relegada. A ver, hasta ahí puedo leer porque falta una. Si la profesora quiere completar la pregunta. A ver. Bien. Seguimos. A ver, permiso. Hay una pregunta, Ferti. Si la profesora quiere completar. Sí. Acá yo estaba viendo también en el chat. No sé si abrió el micrófono. Acá hay una pregunta, no se te escucha muy bien. Cristian. De Ricardo, hay una pregunta de Ricardo, Fer. Acá está, sí. Bien. ¿Querés que la lea que tenga un poquito mejor señal? Sí, dale. Gracias. Para los tres, ¿qué proyectos de escuela se imaginan post pandemia y a la vez si consideran que nos vamos a encontrar con otro contrato pedagógico? Abierta a los tres. ¿Me animo? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, tomo un poquito porque tiene que ver con algunas cosas que incluso yo he transitado como rector, ¿no? El proyecto escuela en realidad es la definición política de qué escuela situada queremos. Digo, si hay algo que debería poder contar o comunicar un proyecto escuela es eso, cómo nos pensamos para por lo menos un ciclo de 5 años, digo, una corte. Ese proyecto siempre tiene que ser algo vivo, no está definido, si bien es cierto que como proyecto se trata, tiene que tener algunos formatos para poder interpretar mejor la lectura por otros, ajenos al espacio institucional y demás. El proyecto escuela lo define la propia comunidad, el propio docente articulando, debatiendo en las EMI de febrero y demás, y se revisa todas las veces que sea necesario, y evidentemente los proyectos de escuela hoy se tienen que haber revisado. Y apelando a esa singularidad a la que hacía referencia yo en algún momento, es el momento para definir cómo nos imaginamos en la escuela. Lo que pasa es que no tenemos la posibilidad de definir una mirada a largo plazo. Los proyectos de escuela hoy están en una dinámica inestable, muy difícil de precisar, que requiere de más datos, porque de hecho el proyecto escuela en alguna medida también transmite conocimiento, ¿no? Cómo la escuela se percibe a sí misma, cómo se imagina por 5 años. Y enunciar eso implica conocerse a sí misma. Por lo tanto, las escuelas están en un proceso de reconocimiento y es entendible que por ahí no puedan definir un proyecto de escuela, ni tampoco su PCI, que es mucho más concreto. El PCI, más allá de la mirada política, es la ruta didáctica, pedagógica de contenido que la escuela elige, abstrayendo algunos elementos sustanciales para su criterio del diseño curricular. Por lo tanto, yo creo que si existe la posibilidad de esto de parar la pelota,
y de, tomando un poco la propuesta de Cecilia, está convidando a que nos atrevamos. Hay que atreverse en estos momentos a definir líneas concretas de intervención y de acción, lo que implica un protagonismo para algunos inédito respecto de cómo se posicionan políticamente como sujetos políticos docentes dentro de una institución. Los que nunca tuvieron voz es hora que la tengan. Si es que piensan algo en torno a cómo quieren que sea la escuela y demás, seguramente va a haber parámetros exógenos que van a delimitar algunas cuestiones respecto de ese formato escuela y demás, pero que incluso creería yo, hoy es el momento ideal para atreverse a trastocar aquello que nos ha molestado históricamente en la escuela. Pero nos ha molestado en términos de que no permite literalmente la singularidad, la diversidad, no permite el acceso al derecho, concretamente, que sabemos que hay algunas contradicciones internas sostenidas a fuerza, diríamos, de tradición, básicamente. Y esa reflexividad a la que convida Cecilia me parece que es el momento de ponerla en situación. Es complejo, es intenso, pero es el momento de ponerla en situación y es la única manera de definir un proyecto escuela, con el protagonismo y la participación. No importa demasiado qué es lo que yo pienso, porque la verdad que tengo miradas singulares, particulares, que hay veces que para literalmente dar lugar a la escucha y no abrumar, las tengo que dosificar de alguna manera, ¿no? Yo soy los que dicen que la educación física como está planteada, la verdad que tiene que reconfigurarse entera y no tiene que existir la materia de educación física, tiene que existir la educación por el movimiento atravesando todas las disciplinas escolares con algún monitor, con algún docente, además yo no sé si la educación física da respuesta a estas lógicas del cuerpo en la escuela hoy. Es una disciplina que atiende el cuerpo en movimiento con mayor o menor atrevimiento de parte de algunos docentes que leen algunas cuestiones que son más vanguardistas en sus intervenciones y se animan a otras cosas, pero en términos de disciplina, cualquier disciplina creo yo que está llamada a desconfigurarse en las épocas de las no configuraciones fijas, ¿tá? Literalmente, la escuela debería garantizar el derecho a la igualdad de género y existe un reglamento de educación física que nadie discute, donde todos leen que la clase de gimnasia no puede ser dictada por un docente del distinto sexo que el alumno, es decir, que la educación física no puede ser intergénero. La verdad que hay ahí algunas cuestiones interesantes, pero la única manera de poder romper esa barrera es literalmente involucrándose en el proyecto escuela políticamente, no digo partidariamente, digo hoy están dadas las condiciones. Están dadas las condiciones para poder atreverse a crear un escenario distinto. Así que no me animo a definir cuál es el proyecto escuela, porque habrá tantos proyectos, tiene que haber tantos proyectos de escuela como escuelas haya en territorio. Bien. Yo quería opinar que es como que hay algo que descubrimos en esta etapa, o que sucedió, que nos empujó la realidad, es a reunirnos mucho más, a encontrarnos mucho más. Hubo muchos más espacios de reflexión y de interacción entre pares, por ciclo, por institución, entonces hubo mucho diálogo. Entonces creo que la escuela a la que vamos va a ser una escuela más reflexiva y que va a poder aprender de esto que estuvo viviendo en este tiempo, que le permitió tiempo de pensar, tiempo de hablar, aunque sea a la distancia. Lo raro es que estábamos todos los días adentro de las instituciones y no hablábamos, porque la educación es proactiva, todo el tiempo adelante del grupo, encima dando la clase, con poco tiempo, recreo, me tomo un café, salgo y voy a la otra clase y corriendo de una escuela a la otra. Claro, esto cambió los tiempos, cambió los ritmos. Ese cambio creo que va a ser capitalizado. Ahora, después de esta etapa de aislamiento total, si hay una etapa intermedia, condicionada, en donde todavía no haya libertad para poder trabajar desde lo que uno considere que se debe hacer, sino que va a estar restringida por algún epidemiólogo que te explique cómo tenés que trabajar. No va a ser la escuela todavía en donde se pueda trabajar en libertad. Pero yo creo que cuando se arribe a esa escuela, en donde ya no haya nuevamente la libertad de decisión y este espacio de reflexión, de discusión, de debate,
recién en esas condiciones yo creo que podemos llegar a discutir qué tipo de cambios queremos. Porque los cambios, si se imponen ahora, desde un espacio, desde un momento de distanciamiento, desde un momento de libertad condicionada, van a ser los cambios que decida el gobierno, digamos, en este caso, en función de sus intereses particulares. Yo me acuerdo siempre de un tipo que decía, era alguien de la bolsa, que decía, los momentos de crisis nos vienen bárbaros, porque ahí es donde aprovechamos. Entonces, lo que creo que en este momento, si hay algún cambio que quiere venir de afuera, lo que tenemos que hacer es resistirlo. Y que será la etapa que siga, y esta es la etapa de pensar qué cambios queremos, qué escuela queremos. Pero que esos cambios sean discutidos por nosotros, por los actores, por los docentes, dentro de las escuelas y en libertad, no condicionados por la situación particular que estamos viendo ahora. Por estos lados era lo que quería comentar. Bien, comparto algunos comentarios. La profesora Mónica, en estos momentos tan difíciles y de mucha sensibilidad, destaco la ayuda y apoyo y valoración de nuestro supervisor, Walter Kraft. Gracias por estar con nosotros. A ver, cuesta mucho bajar esta pequeña computadora. Hay un mensaje de Pablo. Coincido totalmente, Paul, clarísimo. Es un maestro de Miren Escribano a todos. Walter, Navia para todos. Comparto en la mayoría de las reflexiones puestas. Reflexiones puestas en debate, perdón, la estaba bajando. Comparto en la mayoría de las reflexiones puestas en debate. Está claro que lo presencial educativo corpóreo no puede ser reemplazado, pero por otro lado lo virtual viene a aportar algo que faltaba. Tenemos que capitalizar lo bueno que tiene la virtualidad. Hay dos nuevos mensajes. Está hablando Motorola, pero ¿cómo se debería pensar una nueva escuela desde lo llamaríamos volver a la nueva normalidad o recrearla desde tiempos de aislamiento y pandemia, pandemia? Sería, ¿cómo se debería pensar una nueva escuela? El profesor quiere, a ver, el profesor Motorola quiere comentarla. Puede, apretando la barra espaciadora, tener el micrófono abierto. Si hace falta aclarar algo. No. ¿Quedó clara la pregunta? Me parece que la pregunta apunta a, lo que dice es, ¿cómo se debería pensar una nueva normalidad? O ¿cómo deberíamos recrear esa normalidad en los tiempos aislamiento y pandemia? Me parece que va un poco en línea con eso, ¿no? Yo creo que lo interesante es que cuando nosotros no podemos hacer lo que siempre hicimos, entonces tenemos que ver qué sí podemos hacer, ¿no? Ustedes saben que en UMED la carrera más numerosa es el profesorado de educación física. Entonces algunas de las cosas que ustedes se preguntan también nos las hemos preguntado. Cuando decidimos seguir adelante con las clases, o sea, nosotros no suspendimos las clases. Y entonces, bueno, claro, algunas clases son más fáciles de virtualizar que otras, ¿no? Digamos, natación, vóley, todo eso es más complicado, ¿no? Y entonces también lo que encontramos ahí es que efectivamente hay algo que es irreemplazable, digamos, uno no puede acreditar natación si el estudiante no se tiró al agua, o la estudiante no se tiró al agua. Pero en cambio, tuvimos mucho más espacio para cuestiones más de debate técnico, y cuestiones más que tienen que ver con los reglamentos y que tienen que ver con las tradiciones en las disciplinas, que en otros momentos por ahí no les hubiéramos dado importancia. Y para muchos estudiantes fueron muy valiosas, inclusive para estudiantes que por ahí estaban cursando por segunda vez la materia, ¿no? Entonces, creo que, en definitiva, cuando miremos para atrás, nos vamos a dar cuenta de todo lo que aprendimos saliendo a resolver eso que en otro contexto nos hubiera parecido imposible de resolver. Y creo que en este punto hay algo de
una pulsión, ¿no? de ir hacia adelante que hemos tenido las instituciones educativas, que es muy importante de rescatar, ¿no? Esta idea de seguir, ¿no? De ver cómo. Y se cometieron muchos errores y seguramente hay situaciones que no tenemos que volver a repetir y hemos sobrecargado seguramente a muchos docentes, a muchas docentes, pero también creo yo que nos ha obligado a reconectarnos con lo más esencial. La estrategia y la táctica se confunden en el fragor de la batalla, pero cuando hay que revisar la táctica, a veces hay que revisar la estrategia completa, ¿no? Entonces me parece que lo interesante es que no nos podemos imaginar hoy, no tenemos hoy todos los elementos para saber cómo va a ser esa escuela del después, ¿no? Cuando decía Walter, bueno, tendremos una instancia mediada por el saber epidemiológico hasta un punto, como alguien decía por ahí, sí, hasta el primer recreo, después hay que ver qué hacemos con eso. Tenemos también que poder volver a pensar que la escuela es una de las instituciones de cuidado más importantes, entonces por ahí hay algo que es algo que nosotros no decimos, porque por ahí no nos dábamos cuenta, ¿no? Cuando vamos a una paritaria docente, no decimos, che, ojo, que no solo producimos bienes simbólicos, también somos condición de posibilidad de que un montón de gente vaya a laburar, ¿eh? Porque de golpe, ahora, mientras la escuela no vuelve, hay mucha gente que no puede volver a laburar. Por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces somos una institución también de cuidado. Ojo, ¿no? Y eso también es un modo de producir valor directamente, que no tiene un reconocimiento económico, pero tampoco tiene un reconocimiento ni siquiera en nuestro propio discurso. Entonces me parece que lo interesante y lo angustiante a la par es que estamos viviendo una instancia de reconfiguración de las relaciones sociales que nos excede por todos lados, pero que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Lo que no podemos hacer es dejarnos llevar, me parece. Me parece que esto es lo interesante. Lo interesante es que nosotros tenemos que poder ir reflexionando sobre lo que vamos haciendo, corrigiendo aquello que nos alejó de lo que nosotros consideramos que es lo esencial, de lo que nosotros consideramos que es lo importante. La escuela es una trinchera muy importante también, creo que es de las más importantes, ¿no? Que tiene el Estado para llegar a lugares donde, si no solo llega con la policía, entonces esto también es un tema, ¿no? Cómo se distribuyen los recursos, el rol que adquirieron las escuelas en la distribución de recursos también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que poder mirar cómo está atravesada esta institución por todas estas lógicas y por todas estas dinámicas, cuanto más conscientes seamos de eso, más difícil va a ser que nos impongan un modelo estereotipado que nos aleje, digamos, de toda esta complejidad que es la escuela, y que seguramente va a necesitar que volvamos a poner el cuerpo en algún momento, pero hay que ver cómo, para qué, y siendo plenamente conscientes de cuál es el rol que tenemos para poder exigir entonces el respeto, que no es solamente salario, sino también es condiciones de trabajo en un sentido más amplio, ¿no? Creo. Muy bien. Tenemos una pregunta de la profesora María Eugenia. Desde el nivel inicial se trabaja el cuerpo, cómo es, cómo se mueve. Con el correr de los años se va afianzando en habilidades y capacidades. Es el medio para vincularnos. Entonces, ¿cómo se sigue? Si la educación física no es valorada, ¿cómo se sigue post pandemia? Muy bueno decir educación por el movimiento. Sí, abierta, a todos. Diría que tiene que ver con esto, ¿no? Con aprovechar la potencia de poder repensar las intervenciones que hemos estado desarrollando y las que estamos desarrollando ahora, y nada, seguramente habrá un escenario novedoso en términos concretos, insisto yo, en algunas cosas que van a pasar, por lo menos seguro, en algunas escuelas de la región 1, cuando se evolucionen en el hipotético regreso y demás, seguramente van a suceder. Una de ellas es que los profes de educación física seguramente no tengan, la mayoría, acceso a los espacios fuera de la escuela para intervenir, sino que se van a ver obligados, entre comillas, ojalá atravesados por el deseo también,
de intervenir en los espacios que se habiliten hacia el interior de las escuelas, en esa hipotética carga de 4 horas por día, 3 horas por día, 2 horas por día, con el grupo A, B, C, 15 chicos de quinto, por si nos interesa pensar en la terminalidad, o con los de primero, que no han tenido la posibilidad de construir grupalidades y demás. El profe de educación física seguramente va a estar ahí en algunos casos. Y ese estar ahí evidentemente configura un entorno de condiciones que evidentemente también lo va a obligar a crear una situación para poder intervenir. Y la intervención casi seguramente no va a tener que ver con el deporte. Y quizás tenga que ver con pensar esa corporealidad, esa existencia corporal, junto con los compañeros docentes también, porque yo creo que puntualmente va a haber una necesidad de poder los docentes participar de actividades literalmente activas que impliquen la reposición de la salud corporal o estos sentipensares transmitidos a través del cuerpo y demás. Va a haber mucha carga emocional dando vuelta que creo yo no deberíamos permitirnos también trabajarnos entre nosotros los adultos de la institución. Yo creo que ese escenario ya configura un escenario novedoso, nuevo y demás. De hecho, algo que sí va a pasar independientemente de la pandemia, o por lo menos se configuró y demás. Se enteraron ustedes que obviamente lo saben, que los comerciales nocturnos de 4 años entraron a la ANES, por lo tanto se crea el cargo de docente de educación física, con un perfil de población que sabemos que los comerciales nocturnos son padres, madres, adultos, mayores de 18, con mucha carga laboral, si la hubiera, la pudieran sostener y demás. Entonces, ¿por qué pensar como única alternativa la intervención del profe de educación física con las horas extracurriculares a la mañana o a la tarde, que sabemos no va a garantizar presencia de ninguno de sus estudiantes y demás? La certeza de poder sostener esos espacios es literalmente atentar contra el objetivo y el sentido que tiene la educación física dentro de una escuela como esa. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber exhibiciones, va a haber acreditaciones. Se piensa en las acreditaciones. Bueno, pero si fue al gimnasio, si hizo actividad física, bueno, que acredite. Se sacan la materia de encima. Son lógicas muy sutiles que se atraviesan, se trasladan en una conversación y uno las tiene que tamizar. La verdad que lo que hay que hacer es repensar. Si queremos poner contraturno, pongamos contraturno. Pero pongamos también una intervención in situ, porque el cuerpo no sucede solamente en educación física, es eso lo que hay que entender. Está claro que tenemos elementos sustanciales que los cuales no nos queremos correr. Uno de ellos es el deporte, de la escuela diría yo, no el deporte en la escuela. Otro temita, ya tendremos tiempo de tocarlo. Pero literalmente a lo que yo quiero llevar la discusión en algún punto, además, es que la verdad es que el cuerpo no sucede solo en educación física. Sucede en la escuela, en matemática, lengua, literatura, recreos, proyectos integrados, con o sin campamento, con o sin intervención de profe de educación física. Por lo tanto, pareciera ser que si no hay un activismo político docente buscando nuevos horizontes, pareciera ser que un camino son los condicionamientos de la estructura, de la gramática escolar. Así que una gramática escolar posible puede ser concretamente definir que cierta carga de estas horas que se van a crear en los nocturnos de 4 años, que literalmente por lo menos en la región 1 vamos a explorar el escenario, van a suceder in situ, de 7 de la noche a 10 y media de la noche. Nada, ¿cómo se pasa a valorar? Yo creo que vuelvo a insistir, el llamado a la intervención política docente en los espacios de discusión donde tenemos que estar. No puede ser que los docentes de educación física neguemos visceralmente participar de los talleres de educadores, como que no se sienten parte de ese escenario. En una EMI, puntualmente, una experiencia EMI, 300 docentes reunidos, el profe de educación física en el balcón, y le pregunto, ¿por qué no vas al grupo que te asignamos y demás? ¿Y yo qué tengo que ver si soy de educación física? Fue la respuesta literal.
nada, un dato que evidentemente puede verse replicado con otro tipo de gestualidad, con otro tipo de respuesta y demás. Digo, esas son las cosas interesantes a poder resolver, pero ahí se hace todo, diría yo, que la manera es siempre desde el acompasar, desde el acompañamiento y desde la puesta en discusión de qué educación física queremos. Y vuelvo a insistir, yo no sé si hay que esperar demasiado, Walter, en este punto. Para mí es el momento, es el escenario para brindar discusiones, para brindar escenarios de modificación. No sé si el nuevo escenario es necesario de que sea esperado y demás. Ahora hay un escenario y hay una intervención de los docentes, incluso de educación física. Nada, digo, está más que interesante poder habilitar este nivel de discusiones porque no hay respuestas como... Está perfecto. Bien. Del profesor Daniel Bosquet. ¿La pandemia no podría ser oportunidad para modificar el paradigma educativo? En algún punto, el problema de la escuela y la conglomeración se dan en el ámbito áulico, donde siempre se dieron las materias importantes, entre comillas, que tal vez son las más fáciles de adaptar a lo tecnológico, a la transmisión de contenidos. Sin estructuras marcadas de grupos, podríamos trabajar en ámbitos más abiertos, más espaciados. Como decía Cecilia, el protagonismo de las áreas curriculares que parecen ser en este momento lo más importante para la sociedad, el arte, la música, la actividad física, el deporte y el movimiento. Fue una pregunta abierta. ¿Alguien quiere contestar? Seguimos con algún comentario. De Pablo para Paul. Sumale a las escuelas de reingreso, el año que viene se crea educación física en las escuelas de reingreso. De el profesor Fabio, en un total marco de incertidumbre en la vuelta a la escuela, tomar la iniciativa pensando en un protocolo en la educación física, ¿no es mejor para acompañar en un futuro a los alumnos y docentes? Repensar un protocolo. Y un comentario de Pablo a todos, resistir, Paul, resistir. Del profesor Walter Navia, para todos. Todas las disciplinas educativas son importantes. Hoy se ve en la sociedad la importancia del movimiento en nuestras vidas. No es malo que los corredores runners salgan a correr, lo malo es que salgan todos juntos. Bien. Daniel Bosquet, acuerdo total con la postura de Paul. Bien. ¿Alguna pregunta más? Le voy a dar la palabra a una persona a la señora secretaria adjunta de ADES, María Leder Balbuena, que no le gusta que le diga, pero es una especialista, porque se va a enojar, pero sabe muy bien perdón. Cerrar. Compañero es... Tenés la palabra, Leder. No quiere que siga yendo al psicólogo, por eso. Bueno, no, simplemente quería agradecerles en nombre de ADES, de la Asociación Docente de Educación Física, a Walter, a Paul, a Cecilia, en este ciclo de conversatorios que nosotros pensamos que un poco van en la línea, como decía Paul, como decían los tres en realidad, por ahí con más énfasis ahora lo último, el momento, este es el momento para discutir. Y pensaba en ese sentido, yo me anoté un par de cosas que ustedes estuvieron diciendo, como de poder pensar en alguna, se podría pensar en alguna reflexión, como para ir cerrando. Se habló mucho del tema de la humanidad, fue del trabajo en comunidad, en el anterior conversatorio, los rectores de los profesorados, si algunos de ustedes estuvo, hablaban del no querer dejar a nadie afuera, que todos los pibes siguieran adentro en este momento
tan complejo. O Brenner, Gabriel Brenner, que estuvo en el primero, hablaba de la ternura. Bueno, me parece que son esas palabras, esos significantes los que fueron atravesando estos 3 conversatorios. Y pensaba, otra cosa que también lo atravesó es el lugar del cuerpo. El lugar del cuerpo en tanto deseo, en tanto existencia, decía Poldani. Y esto viene como a interpelar el tema de los modos de enseñanza que hablaba Marta Maruco, me acuerdo, en el conversatorio anterior. ¿Por qué y para qué enseñar? No quedarnos con el soporte tecnológico, y cuidado con el soporte tecnológico, que como herramienta es bárbara, ha sido el modo que hemos podido llegar a nuestros pibes, pero también que no vengan a imponer, como dice Walter, este mercado, este gobierno pensando la educación como mercado y terminar imponiéndolo. Y en eso de por qué y para qué enseñar, Paul decía, había que revisar los diseños curriculares para que pasen cosas, construir cosas con sentido, con intervenciones. Esto lo anoté porque me encantó, con intervenciones respetando la urgencia de la existencia. Y Cecilia hablaba de proyectos que tengan que ver con la singularidad, con cada espacio, con cada lugar, y justamente un poco volviendo, respetando el lugar del cuerpo, teniendo en cuenta el lugar del cuerpo en la escuela, el sentido de su existencia allí. Y ahora se habla mucho de los protocolos, un protocolo rechazado por este gremio, dicho sea de paso, que donde estábamos pensando justamente en esto, un protocolo que tenga integralidad, convocar a los distintos actores, y los momentos justamente de crisis, decían, están dadas las condiciones para que en este momento de crisis podamos, en este caso, decir bienvenida a la crisis, discutida por los propios actores. Por eso un poco la convocatoria de la Asociación Docente de Educación Física a este espacio, y ponernos otra cosa de la que me anoté, pensar y repensarnos, para poder pensar y repensarnos, pero con nosotros al frente. Eso me parece de mucha potencia. Así que celebro que tengamos estos supervisores, esta rectora, al frente de la gestión, con esta mirada de la educación, con esta mirada tan humanista de la educación, así que para poder pensar una escuela distinta. Otra escuela es posible, pero alguien decía, y lo repito porque también me gusta mucho, solo si nosotros lo queremos y lo llevamos adelante. Así que muchas gracias, y bueno, los dejo con Fernando, y los seguiremos convocando. Bueno, muchas gracias, compañera Leder. Sí, algunas preguntas, ahora voy a subir porque han aparecido. Profesor Mariano Padilla, ¿por qué no pensar a la educación física como un gran colectivo en el cual se pueden conectar los distintos espacios de la educación física, jardín, primario, secundario, profesorados, supervisores no formales? ¿Qué es esto de cada profesor con su librito? ¿Qué es esto de cada profesor con su librito? Que sea parte de una educación física caduca. Bien, muy buenas reflexiones, gracias Walter, Paul, Cecilia.
Profesor Ernesto, gracias Cecilia, Paul y Walter. Es el momento para que todos seamos parte de la nueva mirada del cuerpo y cómo repensarlo en la escuela. De la profesora Mónica, gracias a los disertantes por sus reflexiones, siempre interesantes. Walter, muy buenas tus nuevas propuestas. Gracias a DES por estos ciclos. Todas palabras de agradecimiento. Bien, gracias de Daniela Codevila. Gracias a Walter, Paul y Cecilia. Nos dejan mucho material para reflexionar sobre el camino que se viene. Profesora María Eugenia, excelente hoy. Bien. Dicho esto, me toca un poco, luego de la compañera Eleder, cerrar un poco la charla. No, un bocadillo más porque Cecilia dijo algo que desde el proyecto también, esto de que era importante la sistematización de las prácticas, y me olvidé, como algo muy importante, que tenemos un cuarto conversatorio que trata justamente de esa sistematización. Estamos proponiendo el compartir experiencias pedagógicas de estos momentos. Nada, eso me había olvidado y quería comentártelo. Bueno, muchas gracias. Yo fui anotando algunas palabras que me motivaron, que me movilizaron, ¿no? En principio que estamos frente a un nuevo desafío. Anoté la palabra atreverse, pensar el retorno, parar la pelota, revalorizar el papel del cuerpo, reivindicar a la educación física, comunicabilidad, redimensionalizar el valor del cuerpo en la escuela, reponer lo lúdico, lo corporal. Esto de pensar el retorno, y a modo de cierre, no se sale solo. Y no se sale sin políticas educativas de inclusión que tengan en cuenta sobre todo a los que más lo necesitan, para que, como se dijo, tengan voz los que no la tienen en este nuevo escenario. Así que muchas gracias, Walter, muchas gracias, Paul y Cecilia, un placer como siempre, y los invitamos a seguir participando por muchos más encuentros colectivos, por mucho más debate, y para aprender juntos. Vamos a equivocarnos mucho más todavía, esto es nuevo para todos, y que el error esté permitido también. Y pensemos junto al retorno, que va a ser muy difícil. Construyamos nuevos protocolos, pero con participación de todos los protagonistas, de todos los integrantes de la comunidad. ¿Sí? Así que muchas gracias y agradecimientos. Gracias. Y abrí el micrófono. Muchas gracias. Vamos a abrir los micrófonos, a ver si el operador técnico, y vamos a darle un aplauso a los disertantes, por favor. Bien, Paul, muy bien, la calva. Muchas gracias. Gracias a los tres, por la verdad, invitación. Gracias, Un placer ahí te pasé el escucharlos. teléfono, Marian. Bueno, muchísimas Te anoté el gracias. tuyo. Gracias. Bárbaro, Paul, bárbaro. Chau, chau. Un placer pensarnos juntos. Eso. Hermoso. Chao, Walter. Chao, Cecilia. No, muchas Chao, gracias. hasta luego, Paul, Por Walter, María. buenísimo. Chao, Fernando, Miri. Eleder, Chao, gracias. Miri. Te invito al conservatorio, Walter, para tocar. ¿Cómo te agarré,